Desde los últimos estrenos en cine, las series pasando por los clásicos y las joyas escondidas. Esto es Cine Placebo, con Andrés Murillo. Con la película Nuremberg, desde Estados Unidos, el director James Vanderbilt. Este director es más reconocido en su rol como productor. Recordemos películas como Zodiaco o El Día de la Independencia Contraataque, donde él ha tenido esos otros roles, y que como director solo tiene un título anterior, Truth o Conspiración y Poder, interpretada por Cate Blanchett y Robert Redford, alrededor de estas conspiraciones alrededor del mundo político, y que aquí con Nuremberg se atreve a hacer una mirada en retrospectiva alrededor de ese inicio, esa figura que diseña e instaura estos juicios internacionales, algo que previo no existía, y era como varias naciones se unían para identificar esos casos de lesa humanidad y poder llevar a juicio a estos personajes, a esta cúpula militar que sobrevivió una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y que ahora entonces debían enfrentar esas acusaciones de la humanidad. En el papel del jurista está Michael Shannon, este hombre ya de edad maduro que estaba haciendo una apuesta bastante arriesgada en su entorno político al querer promover esta iniciativa entre varios países para poder llevar a consolidar estos juicios, además de la presión mediática internacional, mediática y política internacional, de que este juicio no fuera un tiro en el pie, que saliera el tiro por la culata y entonces se devolviera y fuera antes un sistema de propaganda, de reivindicación de los hechos realizados por esta cúpula militar nazi. Pero el papel principal gira alrededor del personaje de Rami Malek, sí, el mismo actor que interpretó Bohemian Rhapsody y que allí interpreta a un psiquiatra que es el encargado de evaluar la condición mental de estos hombres, qué tan cuerdos o qué tan preparados están para asumir un juicio de estas características. Y claro, se tiene que enfrentar, su fuerza antagónica es al personaje de Russell Crowe interpretando al general Hermann Göring, uno de los grandes en la línea de sucesión, era quien seguía a Hitler, un hombre con mucho poder y que, por lo menos lo que nos deja ver en esta película, con una vanidad muy alta, una gran prepotencia y esa certeza de que iba a salir airoso de toda esta lucha, de este conflicto desde lo jurídico. Una película que se divide en tres momentos: esa primera presentación, esa instauración como tal de los juicios de Nuremberg a toda esta cúpula, y esa intimidad que va desarrollando el psiquiatra con los diferentes militares, en especial el personaje de Russell Crowe, donde la finalidad del personaje de Rami Malek no era noble. Este psiquiatra lo que quería era consolidar un montón de información para escribir un libro, dada su posición privilegiada, el contacto que estaba teniendo con estas figuras, y poder entonces volverse famoso eventualmente por la publicación de este libro. Sin embargo, las discusiones, las reflexiones, ese toque de intimidad y humanidad que se le da a esas discusiones de los por qué se llegó a todos estos crímenes, dan un resultado muy interesante. La primera parte de la película da esa sensación de ser, nuevamente desde esa mirada estadounidense, una reivindicación o una apología a esa lucha, a los aliados, a que Estados Unidos pues siempre son los mejores frente a todos estos contextos geopolíticos. Sin embargo, hacia el final de la película, el último tercio, va tomando otro tono mucho más interesante, crítico incluso a lo que está sucediendo hoy dentro de Estados Unidos. Esos liderazgos, esa figura de Göring, cómo con sus filosofías de vida va estableciendo esa idea de cómo la humanidad realmente puede llegar a ser lo más nefasto, que según su ideología es necesario coaccionar, es decir, quitar libertades, gobernar desde el temor, un montón de situaciones que se están viviendo o son muy similares a ciertos contextos hoy, y que va dejando esa pregunta abierta: ¿qué tan distantes estamos o qué tanto aprendizaje se dio a partir de lo vivido en la Segunda Guerra Mundial? Ese personaje de Göring, la interpretación de Russell Crowe, es muy potente. Si bien Rami Malek es un gran actor, se ha consolidado mucho, este tipo de personajes le van muy bien, entre temeroso que se va empoderando,
Para mí quien se roba la pantalla es ese Goring potente, fuerte, incisivo, en algún momento de debilidad, de miedo, sin perder esa vanidad, esa cordura frente a lo que está viviendo dentro de esos juicios, obviamente también acercándose mucho a ese imaginario de lo que puede ser un personaje con todo ese poder y que se ha venido abajo. Entonces, si bien hay unos discursos que son medio idealistas, creando una buena sensación alrededor de esas posturas estadounidenses, también hay una crítica muy interesante, sobre todo poniendo el contexto actual y cómo estos supuestos líderes lo que hacen es un proceso de intimidación y cómo la respuesta general, la pregunta con la que entra el psiquiatra y es tratar de entender cómo estas mentes, cómo funcionan para llegar a hacer las atrocidades que hicieron, termina revelando, o por lo menos es lo que la película nos deja claro, y es no hay nada especial, simplemente son seres humanos y que como hombres somos capaces de llegar a esos extremos. Hay una reflexión muy interesante, a la final es descubrir un poco el agua tibia, pero que sigue siendo un mensaje muy interesante y vuelve y juega nuevamente una película de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos seriados, películas de todo tipo en estos momentos. Interesante, claro, todo a raíz del miedo que se está viviendo constantemente con las realidades actuales. Nuremberg de James Vanderbilt. ¿Te gustan este tipo de películas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Recuerdas algún título que te haya impactado? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta un próximo episodio.